Bienvenidos y bienvenidas. Damos inicio a un nuevo encuentro del ciclo de conferencias magistrales en Derecho Internacional y Derechos Humanos, que es coorganizado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la AIDEF, y la Defensoría General de la Nación de Argentina. En esta oportunidad, el ex relator especial sobre la tortura de la Organización de Naciones Unidas, el doctor Juan Méndez, desarrollará su ponencia sobre superpoblación carcelaria y pandemia, deber de protección de grupos vulnerables. Hemos recibido unas 550 inscripciones para la actividad de hoy, de toda América Latina. Les agradecemos, como siempre, el compromiso y la difusión por parte de todos los integrantes de la AIDEF. La conferencia se grabará y pronto la subiremos a la página web de la AIDEF y la difundiremos por nuestras redes. Antes de comenzar, quisiéramos recordarles las pautas de convivencia y organización del evento. Por favor, recuerden mantener muteados sus micrófonos durante toda la charla, y siempre que sea posible sus cámaras encendidas. No es necesario colocar sus datos personales en el chat, por el contrario, les pedimos que dejen libre ese espacio para que quede visible el formulario de asistencia que estaremos pegando allí. Les pedimos que lo completen correctamente, y sobre la base de la información que consignen en ese formulario se estarán confeccionando los certificados de asistencia. Este formulario estará disponible hasta las 14:30 horas. Al finalizar la exposición se abrirá un espacio de intercambio. Como el tiempo es muy acotado, les pedimos que formulen sus preguntas o comentarios por el chat, y a medida que vaya avanzando la exposición, y al finalizar le vamos a dar lectura. Bueno, dicho esto muy brevemente, le cedo la palabra a la señora Coordinadora General y Defensora General de la Nación, doctora Estela Maris Martínez, quien presentará a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias, Rosario. Muy bienvenido, doctor Juan Méndez. Muchísimas gracias a todas y todos por conectarse, y a los defensores y defensoras oficiales del Hemisferio Sur y a sus colaboradores y colaboradoras, feliz día de la primavera. Voy a presentar ahora al doctor Juan Méndez, que realmente es un verdadero honor que tengamos su presencia con nosotros. El doctor Juan Méndez es profesor de Derechos Humanos de la American University, Washington College of Law, donde es director de la Iniciativa contra la Tortura, un proyecto del Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de dicha universidad. Fue relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes entre noviembre de 2010 y octubre de 2016. A principios de 2017 fue elegido comisionado de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, Suiza. En febrero de 2017 fue nombrado miembro del Comité de Selección para nombrar a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y miembros de la Comisión de la Verdad, constituida como parte de los Acuerdos de Paz de Colombia. Fue asesor en prevención del delito del fiscal de la Corte Penal Internacional de 2009 a 2011 y copresidente del Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association en 2010 y 2011. Hasta mayo del 2009 fue presidente del International Center for Transitional Justice. Paralelamente, el honorable Kofi Annan nombró al señor Méndez como su asesor especial para la prevención del genocidio, tarea que desempeñó de 2004 a 2007. Nacido en Argentina, ha dedicado su carrera legal a la defensa de los derechos humanos, principalmente en las Américas. Como resultado de su representación de presos políticos, la dictadura militar argentina lo arrestó y lo sometió a torturas y detención administrativa por más de un año. Durante ese tiempo, Amnistía Internacional lo calificó como un preso de conciencia. Luego de ser expulsado de su país, de mi país, en 1977 se mudó a los Estados Unidos. Durante 15 años trabajó con Human Rights Watch en temas de derechos humanos en el hemisferio occidental, de 1982 a 1994, y entre el 94 y el 96 como consejero general.
Del 96 al 99 fue director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, y entre octubre del 99 y mayo del 2004 fue catedrático de Derecho y director del Centro de Derechos Civiles y Humanos de la Universidad de Notre Dame, Indiana. Entre el 2000 y el 2003 fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De la Organización de los Estados Americanos y se desempeñó como su presidente en 2002. Ha sido profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de reconocidas universidades y recibió varios premios. El premio Rafael Lemkin por sus contribuciones a la prevención del genocidio del Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación en el 2010, la medalla Goulart T. Butcher de la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional en el 2010, los premios Louis Sohn y Adlai Stevenson de la Asociación de Naciones Unidas de Estados Unidos, capítulos Washington y Princeton, doctorados honoris causa de la Universidad de Quebec en el 2006, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en el 2012, y la Universidad Nacional de Mar del Plata, también de Argentina, en el 2015. La inauguración del premio Monseñor Oscar Romero al liderazgo al servicio de los derechos humanos, otorgado por la Universidad de Dayton, el premio Jean y Joseph Sullivan de Heartland Alliance en el 2003, el premio Letelier Moffitt de Derechos Humanos del Instituto de Estudios Políticos y el premio Eclipse del Centro para Víctimas de Tortura en el 2016. Su campo de práctica actual es el derecho internacional de los derechos humanos, con experiencia en justicia transicional, prevención del genocidio y atrocidades masivas, derechos de las personas privadas de libertad y derecho a la integridad personal. Bueno, como vemos, el currículum de nuestro invitado es realmente digno de toda admiración, por eso es para nosotros un gran honor recibirlo en este ámbito de capacitación para toda Latinoamérica, y agradeciéndole una vez más su participación, le cedo la palabra al doctor Juan Méndez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. Muchas gracias también por sus muy amables palabras de presentación. Pero más que nada quiero agradecer a la Defensoría General de la Nación y la Asociación Internacional de Defensorías Públicas por la oportunidad de conversar sobre este tema, especialmente con todos y todas ustedes que seguramente tienen una experiencia más directa con el problema de las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia que nos afecta tanto a todos. Yo creo que es un buen momento, después de 18 meses de este flagelo que todavía no termina, poder analizar qué se hizo y qué no se hizo, y qué se debió hacer, y qué se hizo mal, y también qué se hizo bien, para proteger el derecho a la salud y a la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia. En su momento hablamos con ustedes y con otros sobre qué debía hacerse conforme al derecho internacional para proteger a las personas privadas de libertad del contagio. Pero me parece que la experiencia ha sido mixta, por decirlo menos, y sobre todo una esperanza que algunos de nosotros teníamos de que esto sirviera para de una vez entender que la sobrepoblación carcelaria era un problema realmente que debía ser atendido, y que la pandemia nos daba y le daba a las autoridades penitenciarias y a los formuladores de políticas públicas la oportunidad de tomar el toro por las astas y trabajar sobre la reducción de la sobrepoblación carcelaria.
y mi primera reflexión es que lamentablemente eso no parece haber ocurrido. Es cierto que hubo muchas medidas fundadas en razones sanitarias que en parte redujeron o intentaron reducir problemas de sobrepoblación, pero también se atisba que hay un regreso a las cárceles de personas que habían sido liberadas para protegerlas del contagio y poca intención de analizar el tema de la sobrepoblación en un contexto más amplio que el sanitario. Pero eso es todavía una impresión, no una evaluación final, y es posible que con datos más concretos podamos evaluarlo mucho mejor. Lo que sí que quiero empezar con un cuadro de situación internacional, y para eso me voy a valer de un informe reciente, del mes de julio del 2021, de la Organización de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, UNODC en sus siglas en inglés, que dice que la población carcelaria mundial se acerca a los 12 millones de personas, de los cuales un tercio están sin sentencia, es decir, casi 400.000 personas están privadas de libertad sin que se haya demostrado su culpabilidad, y que hay una sobrepoblación carcelaria de por lo menos 50% de los países que reportan su población carcelaria a este organismo. También dice este informe que hubo en estos 18 meses más de 550.000 contagios de COVID-19 entre la población carcelaria, y que esto se reporta en 122 países distintos. Además, dice UNODC que hubo más de 4.000 muertos por COVID-19 en las cárceles en 47 países. También dice más positivamente que 119 países adoptaron algunos planes de liberación temporaria y que en esas condiciones unos 700.000 detenidos fueron seleccionados para beneficios de este tipo, o por lo menos declarados elegibles para beneficios de este tipo. No se consigna si se cumplieron las decisiones en esos 700.000 casos. Yo sospecho que no se cumplieron, por lo que voy a decir en unos minutos, por lo menos con respecto a algunos países donde la información es bastante más accesible. Pero también dice el informe que hubo universalmente en todos estos países donde se reportan medidas, algunas medidas basadas en consideraciones sanitarias que implicaron limitación de actividades recreativas de los internos, limitación de oportunidades de trabajo y de educación, limitación de visitas familiares y limitación también en programas de rehabilitación que son tan necesarios para que la prisión cumpla su fin principal, que es la rehabilitación de la persona que ha delinquido. En cuanto a las medidas de libertad provisional para personas privadas de libertad, no se establece en ese informe, por lo menos, qué consideraciones se han tenido en cuenta, pero es importante pensar que obviamente cada país tuvo criterios y consideraciones distintas y que no todas merecen el mismo grado de apoyo. Pero, entre tanto, la alta tasa de prisionización sigue siendo altísima. Y el país donde actualmente vivo, Estados Unidos,
es lejos el país que tiene la más alta tasa de prisionización, que se acerca ya a los 600.000, a las 600 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Para que tengan ustedes una idea comparativa, en África, como región, ¿no? como continente, el promedio es 92 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. En Asia es de 117, en Europa es 166, en Oceanía es 158, y el promedio mundial es de 152 personas por cada 100.000 habitantes. Pero esto implica que Norteamérica, y especialmente Estados Unidos, aumenta drásticamente la tasa que se aplica en todo el mundo. Pero lamentablemente América Latina y el Caribe le van en saga a Estados Unidos, pero no por mucho, porque sin contar Estados Unidos, América Latina y el Caribe, la tasa de prisionización es de 267 personas por cada 100.000 habitantes. Esto significa además que en los últimos 20 años esta tasa en América Latina ha ido en aumento mucho más rápido aún que en Estados Unidos. En los últimos 20 años, según UNODC, en Latinoamérica la población carcelaria creció en un 68%, mientras que en Estados Unidos tuvo una cierta declinación. Aún siendo tan alta como sigue siendo. Y en cuanto a las medidas adoptadas y no adoptadas, quiero decir que, como dije al principio, siempre tuvimos una expectativa de que esta crisis era también una oportunidad para trabajar sobre la sobrepoblación. Pero obviamente también reconocimos entonces, y tenemos que reconocer ahora, que hay obstáculos muy importantes para que el tema de la sobrepoblación carcelaria pase a ser un ítem de la agenda de políticas públicas que merezca atención. Y entre otras cosas, seguimos enfrentándonos a una opinión pública en casi todos los países muy poco favorable a la liberación de presos, incluso de presos por delitos no violentos. Y por lo mismo, las actitudes de funcionarios públicos y también especialmente de figuras políticas que se hacen elegir con mensajes de mano dura, independientemente de que la investigación y la ciencia demuestra que esos mensajes son falsos, que realmente no se combate adecuadamente el crimen con la mano dura ni con las altas tasas de prisionización. Sin embargo, son obstáculos que están ahí y que tenemos que reconocer, que tenemos que encontrar la manera de confrontarlos con buena evidencia basada en la ciencia. Es cierto que hubo en este periodo disminuciones temporarias de la sobrepoblación, pero lo que resulta complicado es que en muchos países esta disminución de la población carcelaria fue estrictamente temporaria y que no se lo consideró como un paso hacia el cumplimiento de sentencia en situación de restricción de la libertad, pero no de prisión, ni mucho menos como un paso hacia el cumplimiento final de la sentencia. Más bien, se dieron o se negaron de disminuciones temporarias del tiempo de prisión, aún en casos en que procedía la revisión de la sentencia. Un informe de agosto del mes pasado nomás, de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, la ACLU, y su ya muy conocido y muy bien ponderado
proyecto nacional de prisiones, National Prison Project, demuestra efectivamente que aunque hubo un alto número de personas calificadas y seleccionadas para liberación temporaria, se ha vuelto a detener a personas que por el momento en el que estaban de su cumplimiento de sentencia no deberían estar presos. De hecho, el Congreso en el año 2020 sí pasó una ley acá en Estados Unidos que por las siglas se llama CARES, C-A-R-E-S, que autorizó en el ámbito federal, no estamos hablando de los ámbitos estatales, porque acá en Estados Unidos el gobierno federal no tiene autorización para disponer libertades de personas privadas de libertad por la jurisdicción de cada estado. Pero en el ámbito federal, la ley permitía la calificación de personas bajo ciertos criterios para poder ser liberadas. Y de hecho, de un alto a un altísimo número de personas que podían haber sido liberadas, las autoridades del establecimiento negaban el beneficio, y después en la administración central del Buró de Prisiones, como se llama acá, el servicio penitenciario, se negaban todavía algunas más. Y según la ACLU, literalmente de un total de 25.000 personas más o menos que podrían haber sido liberadas bajo esa ley, se produjeron libertades literalmente en 2 o 3 docenas de casos y no más. Y además, en sus últimos días en el gobierno, el expresidente Trump dictó un memo, que no es ni un decreto ni nada, pero un memorándum que dijo que cuando terminara la pandemia, todas las personas que habían sido liberadas bajo esta ley llamada CARES iban a volver a la prisión. Y desde entonces, miembros del Congreso y también de la sociedad civil le están pidiendo al presidente Biden que derogue ese memorándum y que permita que las personas liberadas en el curso de estas, o por uso de los beneficios de esta ley llamada CARES, continúen el cumplimiento de sus sentencias en detención domiciliaria. Hasta ahora la administración Biden no ha retirado ese memorándum de Trump y no se sabe si lo va a hacer en el futuro cercano o no. También creo que en su momento, en el 2020, conocimos de decisiones judiciales ordenando a las autoridades penitenciarias la liberación de algunos presos, o por lo menos dictando ciertas directivas sobre cómo se podía proceder. Pero hay muy poca información en todo el mundo sobre el estado de cumplimiento de esas decisiones judiciales, que si no estaban personalizadas en nombres concretos de presos que debían ser liberados, es posible que las autoridades penitenciarias hayan tratado esta orden como una mera recomendación y no hayan procedido a un plan concreto de acatamiento de las directivas judiciales cuando las hubo. Por eso quiero destacar algunos de los parámetros internacionales, de los estándares internacionales que se deben tener en cuenta para esto. Y partimos de la base, obviamente, de que el derecho internacional de los derechos humanos, más específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece con toda claridad que la prisión preventiva debe ser, no debe ser la regla, sino que debe ser la excepción. Y sin embargo, como ven con las cifras que leí, la prisión preventiva se usa abusivamente en prácticamente todo el mundo,
y con muy poca, muy poca atención a este principio de que debería ser la excepción y no la regla. Pero además, el otro principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos que se aplica en este caso es que la pérdida de libertad por razones legales, ya sea como orden de detención provisional, como también por condena, implica no la pérdida de todos los derechos de la persona, sino de algunos derechos referidos a la movilidad y a la fijación de domicilio. Con todo lo cual, lo que va más allá en términos de sanción y en términos de dolor y sufrimiento, que va más allá de la pérdida momentánea de libertad de movimiento, debe ser considerado trato cruel, inhumano y degradante. Lamentablemente, la Convención contra la Tortura define al trato cruel, inhumano y degradante simplemente por oposición o por distinción de la definición de tortura, pero sí establece que las condiciones de detención que implican un sufrimiento o dolor a la persona que va más allá del dolor o sufrimiento inherente a su condición de persona privada de libertad, es por definición trato cruel, inhumano y degradante, y por lo tanto está prohibido por el derecho internacional en forma absoluta y en forma inderogable. Luego el derecho internacional nos da algunas herramientas para determinar qué se debe considerar trato cruel, inhumano, degradable o degradante en el contexto de la situación de pérdida de libertad. Fundamentalmente son las reglas mínimas para el tratamiento de prisioneros, un documento de la década del 50, de 1957, que ha sido actualizado varias veces y que actualmente se llama las reglas Nelson Mandela, por su última modificación en el año 2015, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Ciertamente las reglas Nelson Mandela no son vinculantes en lo formal, pero sí se los considera la interpretación más autorizada de qué se debe considerar como un tratamiento mínimamente decente y humano, y también como una forma de definir cuáles tratamientos que están por debajo de esa línea se pueden considerar trato cruel, inhumano, degradante o hasta tortura según la gravedad de las condiciones a las que se somete a la persona. Entonces, estas reglas de Nelson Mandela tienen algunas normas que nos permiten establecer estándares internacionales que se han venido violando en todos los países durante la pandemia. En primer lugar, la regla se habla tanto sobre celdas individuales como celdas colectivas o pabellones colectivos, y qué condiciones mínimas tienen que tener. Por lo pronto, una celda diseñada para un individuo no debe usarse nunca para dos individuos. Eso dice la regla 12. Y en cuanto a la regla 13, que se refiere más a los pabellones colectivos, dice que tiene que darse suficiente espacio cúbico, espacio que implica también circulación de aire, como para que cada detenido en una celda colectiva tenga un mínimo de satisfacción de necesidades tanto de salud como de espacio vital. Además, la regla 13 también habla de condiciones de higiene que deben cumplirse. La regla 18 impone a las autoridades carcelarias la provisión de instrumentos de aseo a cada detenido, que en el contexto de la pandemia resultó una regla sumamente importante, porque todos corrimos a comprar botellitas de alcohol,
y otras formas de protegernos del contagio en la vida civil. Desde el primer momento, las autoridades penitenciarias debían haber tenido la obligación de proveer a cada detenido con las mínimas instrumentos, barbijos, guantes, alcohol y también otras normas de aseo, jabón, para poder lavarse frecuentemente las manos. Y por supuesto, agua potable y agua sana, además de la alimentación. Pero lo más importante de las nuevas reglas, porque estas sí son incorporaciones del 2015, tiene que ver con los servicios médicos que están contemplados en las normas de la 24 a la 36. Y especialmente la regla 24 establece que toda persona detenida o privada de libertad tiene derecho a la atención médica que es prevaleciente en la colectividad, en la comunidad en donde está inserta el establecimiento. Esto es importante porque los servicios de salud tienen que estar provistos de la misma manera en que están a disposición, que están disponibles para la población de la colectividad, no extracarcelaria, por llamarle así. Y si el establecimiento no está en condiciones de dar ese mismo servicio de salud que está disponible en la comunidad, está obligado a trasladar al detenido o a la persona privada de libertad al hospital más próximo donde pueda tener acceso a los mismos servicios de salud. Obviamente se refiere a servicios terapéuticos o de tratamiento, pero creo que no es un salto demasiado grande decir que las personas privadas de libertad tienen también los mismos derechos que la comunidad tiene o que los miembros de la comunidad tienen para los servicios preventivos, que en el contexto de la pandemia adquieren una importancia fundamental. Y por lo tanto, si no hay suficientes testeos sobre contaminación en el interior de la prisión y si cuando está disponible la vacuna no se le permite vacunar también a las personas privadas de libertad, obviamente se están violando las reglas Nelson Mandela. Lo que ha ocurrido, y además la regla 25 es muy importante porque establece la independencia clínica de los profesionales de salud que toman medidas con respecto a quién debe ser internado, a quién debe ser trasladado a un hospital o no, qué tratamiento se le debe dar, y también que esas decisiones médicas no son susceptibles de influencia ni de revisión por parte de las autoridades no médicas del establecimiento. Yo creo que si se hubieran cumplido estas reglas Nelson Mandela en muchos de los países que estamos viendo, tal vez hubiera habido una mucha mejor respuesta a la pandemia en los establecimientos de privación de libertad. En cuanto a las medidas de prevención y de tratamiento específicas para las personas privadas de libertad, los establecimientos debieron haber tenido y tienen todavía hoy la obligación de adecuar sus instalaciones médicas y de servicios de enfermería a las necesidades del tratamiento por el COVID. Entre otras cosas, construir pabellones que permitan un aislamiento temporario normal y no en condiciones de aislamiento sancionatorio, y también tener mínimamente la infraestructura necesaria para tratar, por ejemplo, que hubiera buena ventilación en todos los ámbitos de la cárcel, y también, por ejemplo, crear más camas de terapia intensiva en las enfermerías, y también tener ventiladores para
los que lo necesiten en las enfermerías. Pero fundamentalmente trasladar a las personas que necesiten el tratamiento a los lugares donde lo podían recibir y sobre todo trasladarlos en condiciones humanas, o sea que no tuvieran que estar, por ejemplo, encadenados a una camilla para poder recibir tratamiento en un hospital, si eran trasladados. Lamentablemente en muchos países se ha denunciado que hubo traslados que agravaron la situación, que moderaron un poco la situación en algunos establecimientos, pero en desmedro de la situación en otros establecimientos, y que movilizar demasiado a las personas que podían ser atendidas en su lugar o en su comunidad, por lo menos, resultó en agravamiento de las condiciones de infección y de resultados a veces mortales por el COVID-19. Yo creo que también se aplican aquí, porque se aplicó mucho en todo el mundo lo que se ha dado en llamar aislamiento médico de las personas infectadas o presuntamente infectadas, porque también se hacía a veces sin un testeo científicamente correcto. Se aislaba, por ejemplo, por síntomas, sin hacer un testeo correcto. Y se aplica a esto unas reglas también incorporadas en el 2015 a las reglas Nelson Mandela sobre confinamiento solitario o aislamiento, que establece con toda claridad que nadie puede ser sometido a aislamiento definido como 22 horas diarias sin contacto significativo con otras personas por más de 15 días y en ningún caso en forma indefinida. Y también en ningún caso contra menores de edad o contra personas con una discapacidad psicosocial, incluso si esa discapacidad psicosocial es temporaria. Como ustedes saben, el aislamiento se usa en muchos lugares del mundo como una forma de administrar la prisión cuando se trata de personas consideradas díscolas o difíciles de controlar, y la mayor parte de esos casos son personas que necesitan tratamiento psiquiátrico y médico en lugar de aislamiento, que lo único que hace es agravar la situación. Las reglas Nelson Mandela también prohíben el aislamiento aún por horas o por días a las mujeres lactantes o embarazadas, y bueno, como ya dije, a tanto varones como niñas menores de 18 años. En la medida en que se usó la excusa del aislamiento médico para someter a personas a aislamiento que excedían los 15 días o que se daba sin un contacto significativo con otras personas, estas reglas también fueron violadas, porque aunque las reglas 43 y 44 de las reglas Mandela se refieren a sanciones, está claro que se aplica independientemente de que las autoridades lo consideren sancionatoria o estén basadas en otro tipo de razones, porque si no sería muy fácil para las autoridades de un establecimiento, como lamentablemente se ha visto acá en litigios acá en California, por ejemplo, que las autoridades someten a muchas personas a aislamiento, pero no les llaman sancionatorio, les llaman medidas de administración carcelaria, y entonces los jueces no intervienen, porque como no consideran que si no es una sanción no se aplica las normas de debido proceso. Afortunadamente en ese litigio al que aludía se ganó el litigio y California tuvo que cambiar sus reglamentaciones para el aislamiento, lo cual vino bien cuando llegó la pandemia, porque si no, por administración carcelaria se hubiera muy arbitrariamente aislado a mucha gente por razones médicas sin ningún debido proceso y con condiciones de aislamiento realmente inhumanas, por decirlo menos.
Obviamente también las reglas Nelson Mandela implican que las medidas tienen que tomarse con dimensión de género y que debe considerarse especialmente la situación de mujeres privadas de libertad y también de personas LGBTI privadas de libertad, que tienen necesidades específicas y que deben ser atendidas aún en las condiciones de la pandemia como necesidades específicas ordenadas por la dimensión de género. Una de las peores medidas que se tomó en casi todo el mundo es la privación de visitas familiares. En algunos casos sí se tomaron medidas para paliar esto, por ejemplo, con acceso a video o a teléfonos, pero ciertamente no en todos los casos. Y aún así no se hicieron esfuerzos suficientes, por lo menos para garantizar la visita familiar en condiciones salubres también, o sea, por ejemplo, pidiendo testeos o vacunación cuando la vacuna estaba disponible, y por ese motivo muchas familias se quedaron sin ver a su ser querido privado de libertad durante literalmente semanas y meses. Y en cuanto a las inspecciones internas y externas, que también están mencionadas en las reglas Nelson Mandela, también aquí hubo serias deficiencias ocasionadas por la pandemia. Y hay un informe reciente de la APT, de la Asociación para la Prevención de la Tortura, que sigue muy de cerca a los mecanismos nacionales preventivos y que hizo una encuesta con, creo que son 30 y tantos mecanismos nacionales preventivos, que en todos los casos, incluido el mecanismo argentino, denunciaron que tenían muchas dificultades para continuar con sus inspecciones regulares. Obviamente algunas por su propia protección de los miembros del mecanismo nacional preventivo, pero también en muchos casos las instituciones que contestaron la encuesta mencionaron la falta de cooperación de las autoridades penitenciarias para permitirles hacer visitas, al menos con protocolos sanitarios, todo, pero visitas para asegurar la prevención de la tortura en los establecimientos de privación de libertad en forma eficiente. Y queda entonces como agenda para el futuro pensar en una reducción de la sobrepoblación con medidas universalmente reconocidas como científicamente acertadas, y también la lección que el COVID-19 nos deja en este sentido. Estoy... Perdón, profesor, se muteó su micrófono. Gracias. No, estaba diciendo que estoy medio atrasado en lo que quería decirles y quiero dejar tiempo para sus preguntas y respuestas y comentarios. Pero me parece que hay ejemplos de medidas de reducción carcelaria que deben ser estudiados con detenimiento. Por ejemplo, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dictó un decreto bastante controvertido, porque aunque puede dar lugar a la liberación de presos, los requisitos que se piden no tienen mucha relación con la situación carcelaria misma. Por ejemplo, se va a dar prioridad a aquellas personas que puedan demostrar que fueron torturadas. Y eso significa pasar la carga de la prueba y la realización de un examen bajo el protocolo de Estambul a los peticionarios del beneficio, lo cual me parece a mí innecesario. Al contrario, es el Estado el que debe determinar si una persona fue torturada, y si fue torturada, tomar todas las medidas que se requieran bajo la regla de exclusión, por ejemplo, pero también si no ha tenido un juicio justo, para una libertad inmediata, sin que
esté condicionado ni por los años que ha pasado en detención, ni por el hecho de haber sido torturado. Obviamente, la priorización a las personas que llevan un largo periodo de cumplimiento de sentencia y también que pueden estar enfermos de otras enfermedades o de avanzada edad, es lógico y debe hacerse. Pero también debe producirse una priorización de las personas que están detenidas preventivamente o condenadas por delitos no violentos. Me parece que hay mucha gente presa en las cárceles de todo el mundo, por ejemplo, por delitos de tenencia o de comercialización de drogas, sin que se le impute ninguna violencia, y la seguridad pública no requiere que estén detenidos. Pueden estar, por ejemplo, en detención domiciliaria esperando su juicio, y debería haber una política universal que permita contribuir a la reducción de la sobrepoblación con criterios objetivos, racionales y también relacionados con la seguridad pública, no solamente con las condiciones carcelarias, que lamentablemente se ha perdido la oportunidad en estos 18 meses en la mayor parte de nuestros países de hacerlo de esa manera. Y finalmente quiero decir que la supervisión judicial y la implementación efectiva de algunas decisiones judiciales que fueron acertadas en su momento ha dejado bastante que desear también en la mayoría de los países bajo estudio. Hubiéramos querido ver una actitud más firme y más propositiva por parte de jueces que tienen últimamente a su cargo el bienestar y el tratamiento digno de toda persona privada de libertad. Les agradezco mucho la atención y espero sus comentarios. Bueno, profesor, al contrario, le agradecemos a usted por toda la información que brindó. Aquí, por ejemplo, en el chat están comentando, en Guatemala dice: contamos con beneficios penitenciarios para la libertad anticipada, como la redención de penas, la cual por 2 días de trabajo realizador se redime a 1 día, de tal manera que puedan obtener la libertad anticipada al cumplir la mitad de su pena. Bueno, ahí está poniendo un ejemplo de lo que venía comentando. Tengo aquí 2 preguntas, mientras vemos si alguien más suma algún comentario o pregunta en el chat. La primera es si en esta privación de las visitas familiares y la falta de control institucional o la falta de visitas institucionales ha generado un incremento de situaciones de malos tratos, tortura o violación de otros derechos en general, si se ha percibido algún incremento en las denuncias, aunque sea informales, de este tipo de situaciones, o bien si es pronto para hacer algún tipo de análisis al respecto. Yo creo que es un poco pronto. Por lo pronto, los documentos que yo he estado citando no consignan datos sobre aumento de denuncias, por ejemplo, de malos tratos. No me extrañaría, obviamente, que los hubiera, porque el maltrato y especialmente la tortura a las personas privadas de libertad se acrecienta cuando hay secreto, cuando hay falta de transparencia, etc. Y como ha habido mucha falta de transparencia en cuanto a datos, en algunos casos, por ejemplo, la ACLU tuvo que litigar para obtener la información que consigna el informe que mencioné de agosto pasado. Y esa falta de transparencia significa también que es muy probable que haya aumentado en algunos países, por lo menos, el maltrato físico y mental de personas privadas de libertad. Pero lo cierto es que esa es una pregunta y una indagación que hay que hacer, que no podemos afirmarlo sin tener datos a la mano, ¿no? Por otro lado, aquí otra compañera consulta si usted cree que los medios de comunicación tienen mayor o menor influencia en los obstáculos para la liberación de prisionizados.
Bueno, yo creo que tienen mucha influencia porque este estado de la opinión pública que yo mencioné al principio está claramente influido por los medios de comunicación, y no solamente los medios de comunicación masivas, sino también las redes sociales, etc. Pero yo creo también que los medios de comunicación y también las redes sociales podrían cumplir un papel mucho más positivo, y que nos incumbe a todos los que defendemos los derechos humanos, especialmente los que defendemos los derechos de las personas privadas de libertad. Nos incumbe la responsabilidad de usar a los medios de comunicación masiva y también a las redes sociales para informar mejor, para que se conozcan las bases científicas de lo que uno propone, para que se difundan los estándares internacionales que deberían todos los países tratar de implementar en la medida de sus posibilidades. No es cuestión de echar la culpa a los medios de comunicación, pero sí creo que es el objetivo de la pregunta, señalar una responsabilidad importante que los medios tienen de informar apropiadamente, sí, de generar opiniones, pero también de ser capaces de criticar las opiniones que no están basadas en información científica ni información correcta. Luego consultan también si tiene conocimientos sobre experiencias de cómo la pandemia afectó a las personas del colectivo LGBTI en prisión. Alguna información anecdótica tengo, ¿no? Fundamentalmente tengo entendido que las restricciones impuestas por las autoridades con ocasión de la pandemia significaron, por ejemplo, la restricción de ciertos servicios médicos que personas transexuales especialmente venían teniendo cuando vivían en libertad, y que no se pudieron continuar o no se quisieron continuar una vez perdida la libertad. Eso para esas personas puede generar un daño muy, muy serio, ¿no? Tanto físico como psicológico. Eso es lo que yo he escuchado de algunas denuncias, pero no tengo realmente datos estadísticos concretos sobre eso. Y de nuevo, esas son cosas que tenemos que insistir en que haya datos y que los datos se compartan con la opinión pública, y eso hay que exigírselo a las autoridades penitenciarias y de todos los gobiernos, que han sido bastante renuentes en dar una información completa. Bien. Luego consultan, ante la falta de infraestructura edilicia y la falta de cumplimiento por parte de los magistrados de las normas y o de las reglas Mandela, ¿qué medidas sugiere usted a los defensores y defensoras que deben tomar? Y de la mano de eso consultan también si las reglas de Mandela siguen siendo no vinculantes para la judicatura. Bueno, las reglas de Nelson Mandela formalmente no son vinculantes. Eso es lo que en derecho internacional se llama derecho blando, pero eso no quiere decir que se puedan ignorar olímpicamente, ni mucho menos. Yo creo que las reglas de Nelson Mandela son la explicitación y el detalle de qué constituye trato cruel, inhumano y degradante cuando no se cumplen las reglas de Nelson Mandela. Y la prohibición del trato cruel, inhumano y degradante sí es vinculante, sí es absolutamente obligatoria, y además está en manos de los jueces, bajo lo que en la Corte Interamericana llaman el control de convencionalidad, el hacer cumplir esas obligaciones. O sea, no se trata de cumplir la regla tal, número 40 o lo que sea de las reglas Nelson Mandela, sino de cumplir la prohibición del trato cruel, inhumano y degradante, que se informa a través del cumplimiento o no de las reglas Nelson Mandela. En ese sentido, creo que esa era la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál era la otra? ¿Qué medidas sugiere o qué actuaciones sugiere? Sobre el inicio. Sí, yo me
me surgen dudas de sugerir que se construyan cárceles, porque mi experiencia es que cuando se construyen se llenan las cárceles, ¿no? Y después se llenan más allá de lo que de su propia alocación de plazas. Pero lo cierto es que las cárceles cuya infraestructura está más allá de cualquier reparación no deben ser usadas. Y entonces uno tampoco tiene que oponerse a la construcción de cárceles dignas si efectivamente eso puede contribuir a la reducción de la sobrepoblación. Pero lo que yo estaba refiriéndome era más bien a medidas urgentes de infraestructura sanitaria que requieren cierta inversión, ciertamente, pero no gastos tan grandes como construir una cárcel nueva. Me refiero nuevamente a garantizar ventilación y actividades recreativas, patios, etcétera. También a la modernización de estructuras de enfermería y eso, por ejemplo, con camas de terapia intensiva digo, y ventiladores, porque si una persona está muy gravemente afectada por el COVID-19 y tiene que esperar una semana para ser trasladado a un hospital, es probable que esas sean muertes evitables. Y como vimos, hubo 4.000 muertes en las cárceles en todo el mundo, y seguramente el número es mucho más alto, que en la mayoría de los casos estoy seguro que fue por falta de una infraestructura mínimamente adecuada. Bien, muchas gracias. Le voy a formular una última pregunta, porque ya estamos ahí cercanos al cumplimiento del tiempo. Se aparta un poquito del tema en sí de la convocatoria, pero creo que es importante para poder darles difusión. Si nos pudiera comentar brevemente el proceso de adopción de los principios sobre la entrevista eficaz para las investigaciones y la recopilación de información, los puntos que considera más relevantes de estos principios, y cómo cree que va a impactar, o si ya ha tenido algún impacto en el cotidiano de las personas. Bueno, muchas gracias por hacerme una pregunta bastante cercana a mi corazón y a mi interés. En mi último informe a la Asamblea General, yo propuse que se dictara un protocolo para entrevistas investigativas. Yo en ese momento lo llamé de interrogación, pero después aprendí que la palabra interrogación ya tiene una carga subjetiva bastante grave, y los especialistas prefieren no usar, o por lo menos en algunos países no se usa. La idea es que tratar de dar herramientas a la investigación de delitos que eviten la brutalidad de la tortura en la interrogación, y que se apliquen no solamente a la investigación de delitos, sino también a toda recopilación de información que se obtiene de personas privadas de libertad, aunque sea temporariamente, por ejemplo, por razones de inteligencia o detención migratoria, por ejemplo. Y la idea es evitar toda coerción, porque la coerción en sí misma viola el debido proceso de las personas acusadas. Pero también, como dije, ofrecer una alternativa a la tortura, en el sentido de demostrar, porque lo demuestra el documento que hemos redactado, que se obtienen muchos mejores resultados con una intervención en la entrevista investigativa que está basada primero en que el objetivo es obtener la verdad, no obtener una confesión, y segundo, que se basa en el rapport, es decir, en una relación de confianza mutua que se establece cuando el entrevistador está bien entrenado para hacer esto, y que se obtiene mucha mejor colaboración de las personas y sin error judicial, sin posibilidad de error judicial, sin que las personas confiesen delitos solamente porque creen que eso es lo que quiere oír el interrogador. El documento finalmente lo redactamos entre unas 100 personas en total,
seleccionadas por su experiencia profesional en esto, pero también interdisciplinaria, que nos llevó bastante tiempo porque es difícil redactar entre 15 o 20 personas, pero el resultado, que ya está en castellano también, pero los comentarios de ustedes, obviamente que tienen una intervención más directa en estos temas que yo, pero me parece que es muy alentador y hemos tenido apoyos significativos como lo de la alta comisionada para los derechos humanos y estamos en el proceso de divulgarlos. Obviamente es por ahora un documento de expertos o de autodenominados expertos, pero la idea es que haya una especie de aprobación o apoyo o endoso por parte de instancias de Naciones Unidas o de la OEA o de otros organismos regionales y eventualmente que los países lo vayan adoptando, ¿no? Yo creo que además para los defensores es una herramienta importante porque determinar si hubo o no tortura en la interrogación depende también de si había alternativas claras y favorables que no se usaron. Y en ese sentido espero que no solamente les sirva a los interrogadores, ni a los jueces y a los fiscales, sino también a los defensores, de nuevo, como un instrumento de derecho blando, como las reglas Nelson Mandela. Ojalá llegue a ese nivel de prestigio internacional que tienen las reglas Mandela, pero aún si no llegara, por lo menos que sirva a todos los actores en la defensa de los derechos humanos y especialmente en la defensa de los derechos humanos en contextos de derecho penal. Bueno, muchísimas gracias. Le cedo la palabra nuevamente a la señora defensora para las palabras de cierre. Muchas gracias, Rosario, pero yo me voy a valer de mi condición de coordinadora general y antes de hacer el cierre, me voy a permitir hacerle al doctor Méndez una pregunta. En Argentina se está luchando mucho por establecer una ley de cupo, de modo tal que sea obligatorio que para llegado a determinada cantidad de internos no se pueda ingresar nuevos internos sin liberar a alguien. ¿A usted le parece bien esto? ¿Cree que son útiles las leyes de cupo, que son posibles? Yo creo que es una muy buena idea. La verdad es que he oído hablar de leyes de cupo y lo he visto en algún país, en Brasil, por ejemplo, pero relacionado con cárceles privadas usadas por el estado de Alagoas, en este caso, pero que está claramente limitadas a un cupo. Y efectivamente es una cárcel la que yo visité, la visité 2 veces. No tiene sobrepoblación carcelaria. Ahora, siempre me quedó en la duda, y además lo puse en mi informe sobre mi visita a Brasil, que efectivamente en Alagoas debe haber otras cárceles que no tienen el beneficio del cupo y que en consecuencia el usar el cupo para cárceles que tienen una especie de relación contractual con el Estado y donde sí se aplica el cupo, indefectiblemente tiene que resultar en malas condiciones en otras cárceles que son públicas, que son estatales y por lo tanto en ese momento por lo menos no estaban sometidas al cupo. Yo creo que tiene que ser una solución que se aplique más o menos universalmente, por lo menos en la jurisdicción respectiva, porque si no vamos a tener algunas cárceles más o menos humanas y otras que van a estar peor que lo que deberían estar. Pero la idea me parece excelente y además pone el énfasis en las autoridades judiciales, de la Procuraduría y las mismas penitenciarias, en no abusar de la prisión preventiva, por ejemplo. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, ha sido, como esperábamos, una conferencia excelente. Sí. Realmente hemos aprendido muchísimo y queremos seguir estando en contacto para poder seguir aprovechando su gran conocimiento, su vasta experiencia y además, como todas las conferencias que se han ido dictando en este ciclo, nos queda la convicción
de que es sobre todo para los defensores y defensoras un desafío para seguir trabajando. Efectivamente, se ha hecho mucho, pero falta muchísimo por hacer, sobre todo en el campo de los derechos humanos de los privados de libertad. Por eso, doctor Juan Méndez, nuevamente, muchas gracias por su buena disposición para colaborar con nosotros y por la magistral conferencia que nos ha brindado. Gracias. Soy yo que les agradece y ha sido un privilegio, un verdadero honor para mí poder hablarles de estas cosas con todos ustedes y desearles el mejor de los éxitos en las tareas que en las trincheras de donde se luchan estas luchas están ustedes, no yo, pero sí ponerme a disposición de ustedes para lo que pueda ayudar en la consecución de esos fines. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera damos por concluida la conferencia. Gracias a todos y a todas y especialmente nuevamente muchas gracias, Juan. Hasta pronto.